I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. Desde los años 1960 al año 1980, Venezuela era considerado el gigante de Latinoamérica. Era el país que en aquellos momentos era el que tenía la mejor economía y la mejor calidad de vida. Gracias a esto, muchos emigrantes de distintas partes del mundo decidieron emigrar a este gran país llamado Venezuela, buscando una mejor calidad de vida para ellos mismos y también para su familia. La mayoría de gente que emigraba en esa época de otros países a Venezuela eran pertenecientes tanto del mismo territorio como de Europa. Entre los países cercanos que emigraba la gente aquí a Venezuela se encontraban los colombianos, los argentinos, los chilenos e incluso más al norte los mexicanos. En el caso de Europa, los países que tenían más desplazamiento emigratorio eran Portugal, Italia y España. Este último pasando por un conflicto armado que se conocería como la Guerra Civil Española. Palacio del Pardo, Franco rige y gobierna el destino de los españoles y vela su paz fecunda, como fue Adalid en la hora de la dura batalla. La Guerra Civil Española influyó tanto a la península ibérica como el archipiélago canario, por lo cual muchos españoles huyendo de la guerra decidieron buscar oportunidades en otros países. Uno de estos países era Venezuela, recibiendo a más de 50.000 españoles. La mayoría de estos españoles eran pertenecientes a las Islas Canarias, islas que se encuentran al sur de España. Después de mucho tiempo de este acontecimiento, muchos canarios que emigraron aquí a Venezuela accedieron a contarnos sus historias, sus relatos de cómo fue que decidieron venir a este país buscando oportunidades y todas las cosas que pasaron para llegar hasta donde están hoy en día. Mi nombre es Expedita Navarro Sánchez, nací en Las Palmas de Gran Canaria, llegué a Venezuela a la edad de 10 años, soy hija de José Juan Navarro, conocido como Pepe Juan, de Lila Sánchez, ambos de Las Palmas de Gran Canaria. Mi papá se dedicó en Yumare toda la vida a trabajar la tierra. Aquí en Venezuela crecí con las dos culturas, tanto la venezolana como la española, específicamente la de las Islas Canarias. Empezamos en Yumare a trabajar muy duro. Llegué a la época del porteñazo, cuando fue la sublevación de la insurrección de Puerto Cabello. La gente cuando estábamos allá decían que era muy peligroso Venezuela, y bueno, efectivamente fue una época muy difícil. Llegamos a Yumare, en aquella época no había luz, llegamos a la finca, por supuesto tampoco televisión. La época de la niñez fue muy dura y la adolescencia. Sin embargo, crecí con las dos culturas. Siempre quise estudiar y le decía a mi papá que yo lo ayudaba allá en la tierra, porque él me enseñó a trabajar con el tractor. Mi nombre es Luis de la Cruz Morales. El 19 de agosto de 1942, hijo de Juan y María. Juan de la Cruz Triana y María Morales Reyes. Bueno, madre era de los palmeros. A mi papá lo llamaban el cornico, los cornicos. De la isla de La Palma, de Montevereña más. ¿Por qué vine? Porque allá la situación estaba muy difícil. No había comida, no había trabajo, no había nada, pura miseria. Había más miseria que la que hay ahorita aquí en Venezuela.
En esa época no permitía el gobierno de Canarias ni el gobierno de Venezuela permitía la inmigración. O sea, había personas que vinieron autorizados por el gobierno de Venezuela, que Marcos Pérez Jiménez le otorgó una visa como agricultores. Entonces hubo una gran cantidad que vinieron con esa protección del gobierno de Venezuela. Pero yo ya no, cuando quise venir ya no existía eso. Entonces tuve que no me daban el visa en Venezuela, porque estaba por la única forma, era que cuando venía a Venezuela era venir como turista, como transeúnte, turista transeúnte por un año. Y después eso, los documentos los arreglaría. Y así fue. Entonces para yo venir para conseguir la visa, no me la daban. Entonces yo tenía hermanos en Venezuela y la modalidad que había era que ellos debían mandar a buscar a mi madre, traerla a Venezuela, porque la podían reclamar de hijo a madre, y cuando ya estuviera aquí, entonces ella me reclamaba a mí, y era de madre a hijo. Y así fue que yo obtuve la visa para entrar en Venezuela. Me fui desenvolviendo con la cultura venezolana y con la cultura también española. De allí que igualmente sé hacer una paella y hacer una tortilla a la española, como sé hacer hallacas y hacer manjar. De tal manera pues que pasé mi adolescencia, pasó mi juventud y mi adultez, me casé con un venezolano, tengo 2 hijos, ambos profesionales, y bueno, yo me desempeñé, primero estudié para profesora de química en el Pedagógico de Barquisimeto, luego estudié en Ingeniería Industrial y de ahí tengo ya varios posgrados. Siempre trabajé en educación, pasé mi juventud y mi adultez muy feliz con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, y bueno, hoy me encuentro ya jubilada, lamentablemente no con la misma calidad de vida que tenía, dada la crisis que vive el país. Y de verdad que necesitamos esa mano amiga que nos brinda el gobierno canario, porque la situación en Venezuela pues nos ha trastocado y esperamos que esta crisis dure poco, pero mientras tanto necesitamos la ayuda del gobierno canario. Mi papá vino porque las condiciones en España estaban muy difíciles en aquel tiempo y vino a trabajar. De hecho, él vino en barco, él se vino adelante solo y llegó a La Guaira lavando platos. Ahí duró un tiempo y desde ahí él después conoció a alguien que tenía una finca, un señor isleño que tenía una finca en el estado Lara, y empezó a trabajar allá. Y al tiempo se vino para acá, para Yaracuy, y aquí duró toda su vida hasta que murió. Y por eso fue que nos ubicamos. Nosotras, mi mamá y yo, vinimos 5 años después, y porque él nos reclamó, también vinimos en barco, pero ya él estaba establecido, pues ya era diferente. El estilo de vida era muy diferente. Allá en aquel tiempo estábamos saliendo de la guerra y de la guerra civil española, y hacía poco andábamos en eso, saliendo de esa guerra, y las condiciones allá eran muy precarias, y aquí pues aparentemente eran mejor. De hecho, viví con buena calidad de vida hasta estos momentos que ya sabemos cuál es la situación del país de Venezuela. Y es normal. No, sino comencé a trabajar de una vez, pero no legalmente, haciendo algo, hasta ver, tanteando. La fecha que vine fue más o menos, fue en diciembre del 62, como el 26 de diciembre, posiblemente no sé el día exacto, pero creo que fue el 26 de diciembre de 1962 fue que yo llegué a La Guaira. El trabajo fue de obrero con mis hermanos, y el segundo también, obrero con mis hermanos. El
primer tiempo trabajé con mis hermanos, trabajé con casi todos ellos. Ellos me pagaban como si fuera un obrero, más o menos, un obrero. Sí, me daban comida y me daban algunas otras cosas más. Pero me miraba como un obrero, como obrero que era. Pero ya después yo quería no ser obrero y entonces fui buscando la forma con mis hermanos que me ayudaran para conseguir tierra, para sembrar, para dedicarme a la agricultura, sembrar batata y de toda la agricultura. Y así fue, comencé con un cuñado mío de socio. Él ponía el capital y yo ponía la mano de obra. Y después lo que quedaba se lo partíamos a la mitad. Y así fue. Y así fue el primer salto que di, que en esa época sembré una lechosa, eso duró el tiempo de la siembra de lechosa aproximadamente casi 2 años. Pero en ese tiempo pues, se vendía bien la lechosa. Y yo me sentí muy satisfecho porque llegué a lograr 40.000 bolívares en ese tiempo. Porque terminé de recoger la lechosa, yo tenía en el bolsillo 40.000 bolívares en efectivo. En ese tiempo 40.000 bolívares era algo. Daba más o menos como para comprar una quinta regular. Daba con 40.000 bolívares. 3 años, el año 70 fue cuando ya yo empecé a coger agua. Y yo llegué aquí en el 60, a los 10 años, yo tenía una camioneta nueva, además que, coño, como hacer todo lo que allá es la tranquilidad y no tenía que no se parece a Venezuela. La gente vive pobremente, pero hay mucho respeto, muchas cosas. Las casas, la mayoría no tienen llave, las puertas. Si tienen puertas, si cierran las puertas y se van, la mayoría. El 80% de las casas no tienen llave. Entonces, Sí, bueno, el más bonito cuando iba para la escuela, muy bonito porque andaba con mis amigos y con mi familia, y tal vez el más triste fue cuando me despedí de mis abuelos, que no quería dejarlos, y ellos a su vez tampoco me querían dejar venir. Sin embargo, bueno, tenía que venir con mi mamá, mi papá me reclamaba y no había de otra, pues. Pero mi papá trabajaba en una cueva, dándole mandarria, haciendo cuevas, buscando agua, porque recuerden que en las islas no hay río. Entonces era una manera, y tampoco había plantas desalinizadoras. Eso es ahora cuando las hay, desde un tiempo para acá. Pero en aquellos tiempos, en la década hace 50 años, 60 años, no habían desalinizadoras. Entonces, él trabajaba era en eso, trabajaba de sol a sol, y las condiciones de vida eran muy duras porque la plata que ganaba no le alcanzaba para comer. Entonces ahí fue cuando decidió pedir prestado el pasaje y venirse en un barco hasta Venezuela, hasta La Guaira, donde llegó a trabajar en un restaurante lavando platos. Y ahí trabajando en ese restaurante, porque llegó con 7 bolívares al cambio, lo que le daban 7 pesetas, que era lo que traía, le daban como aproximadamente 7 bolívares, 10 bolívares, algo así. Y con eso no podía ni trasladarse para ninguna parte. Entonces empezó a trabajar en el restaurante hasta que conoció a este señor del estado Lara, que tenía una finca, que también era isleño y tenía una finca. Y ahí él se trasladó para Lara y trabajó allá varios años hasta que consiguió en Yumare un trabajo que después llegó a comprar la finca, donde él mismo fue su trabajador. Bueno, ese es Ramón Cabrera Zamora, natural de la isla de Hierro, Islas Canarias, pueblo de Isora, una de las islas, aunque ya no es la más pequeña, porque hay otra, la Graciosa, que es más pequeña que Hierro, ¿no? Y es en la parte occidental, la parte más occidental de España. Bueno, mi papá se vino en el año 49. Fue reclamado por un hermano que estaba aquí, y entonces en el año 53 él nos reclamó a mi mamá y a mí. Entonces llegamos aquí el 3 de octubre del año 1953. Ahora, ¿por qué me vine? Porque me mandaron a buscar realmente. Yo no me vine, me trajeron realmente. Duramos 12 días en un barco italiano que pasaba por las islas, entonces cargaba pasajeros. Ese barco cargaba carga y pasajeros.
Entonces pasamos y llegamos a La Guaira. Bueno, en Canarias, ¿cómo le puedo decir? Perfectamente, porque yo vine de 9 años, realmente no, de muchachito pues, jugando. Y aquí en Venezuela, pues es que llegué, me puse a estudiar hasta que me gradué de profesor. Entonces después de graduado de profesor no me gustó el nivel de vida. Entonces me dediqué a otras actividades agrícolas hasta que el día de hoy. Ajá, ¿en qué fecha se vino y cómo se vino? Bueno, vine en el año 53. El 3 de octubre de 1953 llegué a La Guaira. Me vino en un barco pues, normal. Toda la documentación. Porque anteriormente Venezuela no era que recibía a todo el mundo. Para poder entrar a Venezuela tenía que tener todos los documentos, antecedentes penales, certificados médicos, y era una cuestión que el gobierno lo necesitaba. Lo primero, en el caso mío, pues yo tengo toda la documentación. Bueno, la verdad que yo ya, una de las cosas que recuerdo bastante es lo siguiente, que yo ya me dedicaba a la lucha. Y dentro del pueblo, yo era el rival del que más tarde fue el campeón de lucha de Canarias. Que a ellos me gustaba enseñar, ¿no? Yo a los muchachos de la edad mía me gustaba. Y siempre mi papá siempre se preocupó, el objetivo de él era que yo estudiara. Entonces, ¿qué sucede? Que yo me metía yo tenía dos opciones, o era ingeniero o era profesor de matemáticas. ¿Qué sucede? Que el ingeniero, lo que yo pensé en ese momento, el ingeniero siempre será un empleado. El profesor de matemáticas tiene más autonomía, tiene tiempo suficiente y autonomía suficiente para dedicarse a otra actividad. Y eso fue lo que yo hice, me dediqué a otra actividad, entonces tenía la doble actividad, pues, que como ingeniero era muy difícil. Bueno, aquí tengo el pasaporte con que entramos a Venezuela. Realmente el pasaporte estaba a nombre de mi mamá y yo como menor me anexaron al pasaporte. El pasaporte Actualmente el estado de Yaracuy es uno de los estados donde hay más comunidad canaria, ya que por distintos motivos, uno de ellos es la posición geográfica. Yaracuy era un estado donde la actividad agrícola era, digamos, la actividad económica en esos tiempos más activa, lo cual hizo que los españoles quisieran mudarse para acá a Yaracuy San Felipe, ya que podían trabajar de lo que trabajaban en su tierra natal, que era de la agricultura y la ganadería. De hecho, muchos españoles que se conocían cuando vivían allá en la isla se reencontraron aquí en Yaracuy. Y al haber una gran comunidad canaria en Yaracuy, hizo sentir a aquellos canarios que dejaron su tierra natal otra vez en casa, ya que si bien no estaban en el mismo territorio, contaban con sus viejos conocidos. Es por estas razones que los canarios sienten un gran cariño a San Felipe y por ende dicen que San Felipe es una extensión de Canarias. Actualmente el Hogar Hispano Yaracuy es un refugio para los canarios, ya que desde que llegaron a Venezuela y por ende a San Felipe, ha sido un lugar donde ellos se reúnen tanto para jugar dominó como para compartir entre sí. Y no solamente eso, el Hogar Hispano Yaracuy también ha sido una casa donde se respeta y se valora la cultura canaria, conservándola y compartiendo las tradiciones que los canarios trajeron cuando vinieron aquí a Yaracuy. Una de esas actividades y uno de esos patrimonios culturales que el Hogar Hispano comparte con los demás yaracuyanos es la rondalla, los bencanarios, cuya labor es mantener el folclore y la música canaria. Para que me contaran un poco más sobre las actividades folclóricas que mantiene la agrupación Los Bencanarios, tuve la oportunidad de entrevistar al director de esta agrupación, Domingo Suárez. Buenas tardes, mi nombre es José Domingo Suárez Fariña, hijo de María Encarnación de Suárez Fariña Ferrer y hijo de Domingo Suárez Espósito, oriundos de la isla de Tenerife, del sur, la ciudad de Güímar. Pues a la venia de ellos a Venezuela en la posguerra, pues vinieron a Venezuela, llegaron a Caracas, tal, y entre una cosa y la otra, cuando culminó el gobierno de Pérez Jiménez,
19 de marzo de 1958 llegaron a la Puebla, a la tierra yaracuyana, o sea, porque estábamos tocando una finca a los extranjeros que quisieran trabajar. Pues mi mamá, conmigo de 2 meses de nacido, con mi hermana de 4 años de nacido, mi mamá y mi papá en la colonia agrícola de Urute. Ahí pues hicimos la vida muy felices. Venezuela los acogió como a todos los extranjeros, pues bastante bien. Y ahí pasé toda mi infancia, como casi 40 años, ahí en la colonia agrícola de Urute, casi 40 años. Y posteriormente a eso, pues, en la agricultura, trabajando en la agricultura. Mis padres allá en Canarias eran folcloristas. La familia de mi madre le decían los Parrandas de Huímar. El señor Juan Parranda, o Vicente Parranda, todos ellos, y fueron fundadores de agrupaciones folclóricas, cual también como mi padre, que es folclorista canario, fue en tenor, Dios lo tenga en la gloria, y fue fundador de una de las rondallas allá de los Amigos del Arte, como todos mis tíos, hermanos de mi madre. Y bueno, ya ustedes verán por qué el uniforme, pues. Esto es mi representación porque me crié con ese folclore tan bello, como el folclore canario. He tenido la dicha desde los 18 años de dirigir agrupaciones folclóricas acá en Venezuela. Dirigí la agrupación del Hogar Hispano de Valencia, la rondalla Misei, dirigí Alma Canaria del Hogar Canario de Acarigua, dirigí la rondalla de los Tinguaros del Hogar Canario de Barquisimeto, y aquí fui fundador desde el año 1980 de los Ben Canarios, que se reunió con aquellos folcloristas pues, que más nunca habían agarrado un instrumento, todo aquello, y entonces pues yo les incurrí con mis conocimientos, mis cosas, les incurrí que se involucraran otra vez. Hicimos una rondalla a la cual incluso viajó a España y estuvimos en el estudio 11 de 300 millones en televisión española, y grabamos en Radio Club Tenerife. Y bueno, la rondalla gigante se llamó. Hicimos una rondalla gigante, todas las rondallas de Venezuela, incluyendo la mía, los canarios. Yo fui como director de cuerdas en esa oportunidad, todos los directores pues colaboraron con todo aquello. Fin de cuentas de que, bueno, el folclore sale de ahí y de la sangre. Acá en Yaracuy pues estuve desde el año de 1980, como anteriormente dije, dirigiendo la agrupación folclórica, fundador y dirigiendo la agrupación folclórica Los Ben Canarios, los cuales de ahí después hemos hecho talleres con niños, hemos sacado las nuevas generaciones, así como el Hogar Canario de Barquisimeto se hizo una estudiantina con aires canarios, niños de 10 hasta los 17 años, 21 niños que inauguré allá pueden dar fe de eso y bueno, ¿qué les puedo decir? Y aquí estoy muy orgulloso de sentirme un hijo adoptivo de esa tierra porque yo nací en Venezuela. Mis padres son canarios, me incluyeron el folclore, me incluyeron la educación, los principios y los valores. El primer contacto fue desde que yo tenía 5 o 6 años con este aparatito que está aquí, que es el timplillo canario, el timple canario, representación del folclore. Y les voy a hacer una anécdota. El timple canario lo hacen los guanches, ellos ancestros, porque ellos eran tierras de pescadores en las Islas Canarias. Y la guitarra resultaba ser muy grande y no cabía en la barca donde se pescaba. Entonces crearon este instrumento que era chiquitito y con eso se iban a pescar a alta mar y tal. Y este era chiquitito, lo colocaban en guardado. Y entonces le pusieron el nombre el timple canario, el timplillo. Y entonces de ahí la tradición del timple. Pues yo a los 5 o 6 años ya yo estaba con esto, coloquiándole, dándole. Y después a los 10 años, toda la vida, mi vida fue esa. Mi vida fue el folclore canario. Gracias a mis padres, que los tengan en la gloria. Y los dos folcloristas, como dije antes, pues toda la familia. Pues. Y pues de ahí parte todo mi educación, pues, de la casa. Las grandes parrandas de diciembre, las grandes parrandas de los días festivos de Nuestra Señora de la Candelaria, Nuestra Señora de las Nieves, Nuestra Señora del Pino. Todas esas fiestas se celebraban en mi casa, ya que eran nuestra Santa María, la representación de cada hija de la que les acabo de nombrar. Y bueno, y esa ha sido mi vida. Gracias a ellos pues me siento muy orgulloso de ser hijo de canarios y de sentirme de esa tierra también. Bueno, esto es un pedacito chiquito con esto para que ustedes vean nada más cómo suena, un poquito de mi voz,
ahí acompañando una folía canaria. Mi nombre es Milagros Rodríguez. Como ven, estoy vestida de folclórica canaria. Pertenezco a una rondalla, se llama Rondalla Típica, Los Ven Canarios, del Hogar Hispano de aquí. Bueno, como ven, soy descendiente de un par de chicos que llegaron a este hermoso país, Venezuela. Región diferente, muy diferente a su lugar de origen, que era Tenerife, en las Islas Canarias. Llegaron para establecerse y bueno, y hasta el final de sus días aquí en Venezuela. El primero que llegó fue mi abuelo Esteban Rodríguez García. Él era maître en un hotel muy reconocido, el Hotel Taoro de Puerto La Cruz, Tenerife. Bueno, él llegó primero, unos paisanos que lo ayudaron, ¿verdad? Y estaba de misionero. Cuando él se estableció, fue que llamó a mi abuela Carmen. Y después fue que vinieron los hijos. Y así, poco a poco, fueron viniendo todos. Mi papá, Gilberto Rodríguez, aquí está, él se había enamorado de mi mamá. A pesar de que mi abuela Carmen le tenía una novia, pues él no le gustaba esa novia. Desde que tenía 3 años, y le tenía una novia a mi papá. Pero se enamoró fue de mi mamá. Y cuando ya tenía como un tiempo acá, la mandó a buscar. Ella a sus 33 años se vino para Venezuela detrás de su hombre. Muy criticada, por supuesto, allá, porque estaba soltera y se fue soltera. Y en el barco Santa María, creo que se llamaba. Y bueno, tantos días para llegar, etc. Empezó a trabajar en una textilera en Caracas, como todas, pegada a una máquina de coser. Y en el 23 de enero de 1958, aquí tengo la tarjeta de invitación, pues ellos felizmente se casaron por fin en la iglesia Candelaria allá en Caracas. Con respecto a mi abuelo, por parte de mamá, abuelo Pedro y Juana, antes, y mucho antes, cuando la guerra, pues él tuvo que ir al exilio. ¿Por qué? Porque tenía una posadita en su casa, digamos, servían comida típica canaria y él tenía un chiringuito, como un lugar donde se bebía, se jugaba baraja y dominó. Pero como al parecer le dijeron que él estaba acogiendo a personas que hablaban mal del gobierno, pues él tuvo que exiliarse en Cuba. Cuando eso todavía no estaba Fidel Castro. Pero tuvo que dejar a su esposa y sus demás hijos. Bueno, ya cuando pasó el tiempo, regresó. Y bueno,
en vista ser de que mi papá la mandó a buscar a mi mamá, a pesar de que ellos no estaban de acuerdo, la dejaron. Y bueno, se casaron aquí. Y bueno, y lo demás es esto. Mi papá tocaba guitarra, cuatro, maraca, de todo. Era un músico nato. No le gustaba la folía, ni la canaria, nada, o sea, nada que ver con folclore canario. Yo me imagino que era para, tú sabes, como que mi nueva tierra, esa es mi tierra. Sin embargo, yo me conseguí esta rondalla y ya no salgo de ella. Bueno, esa es mi historia, espero que les guste. Son nuestras islas Canarias que hacen